El siglo XX concluyó con la postal trágica de una diáspora. Los albaneses de Kosovo atravesando las montañas que las separan de Montenegro y de Albania, huyendo de las limpiezas étnicas que le imponía Slobodan Milosevic, el último líder yugoslavo y líder de Serbia por aquel momento. Ese pueblo ilirio y musulmán tenía que abandonar las tierras que había habitado desde tiempos ancestrales porque el nacionalismo serbio los echaba de esas tierras. Con esa postal de éxodo terminaba el siglo XX y el siglo XXI comenzó también con postales de éxodos. El éxodo venezolano, el masivo éxodo venezolano, huyendo de las calamidades que imponía el chavismo y luego el régimen residual chavista, el éxodo latinoamericano en general y en particular centroamericano hacia los Estados Unidos, el éxodo de africanos hacia Europa, los éxodos desde el Medio Oriente hacia Europa y ahora un éxodo más, el éxodo de los armenios de Nagorno-Karabaj. Esa es la postal de estos días. Miles de armenios abandonando las tierras que habitaron los armenios desde tiempos ancestrales. Nagorno-Karabaj estuvo habitada por armenios prácticamente desde los tiempos del imperio aqueménida. Nagorno-Karabaj fue parte de aquel reino de Armenia que existió entre el siglo IV a.C. y el primer siglo de la era cristiana. Nagorno-Karabaj siempre estuvo habitada por armenios, pero esa etnia está siendo empujada en una limpieza étnica por los azerbaiyanos, ¿no? Que son un pueblo turcomano y musulmán. Los armenios son de etnia armenia y por ende de una cultura cristiana ortodoxa. La postal de estos días son los armenios abandonando Nagorno-Karabaj, los armenios en camiones, en micros, en autos destartalados, cruzando el corredor de Lachin que atraviesa las montañas hasta llegar a la República de Armenia. 120.000 armenios, que eran lo que quedaba de los armenios, el Nagorno-Karabaj, están abandonando esas tierras que habitaron en tiempos remotos. Y en el caso de los armenios, esta no es la primera diáspora. Su historia está colmada de diáspora. Esta es una tragedia más. Esta es una tragedia más en la historia del pueblo armenio, un éxodo más, ¿no? Los armenios han sido perseguidos claramente, contundentemente, criminalmente, desde finales del siglo XIX en adelante. Siempre hubo alguna pantalla, ¿no?, detrás de la cual perpetró un Estado el crimen contra los armenios, crímenes en masa. La Primera Guerra Mundial fue la pantalla con que el llamado régimen de los jóvenes turcos elevó al rango de genocidio lo que había empezado sobre finales del siglo XIX, las llamadas masacres hamidianas, ¿no? Bajo el sultán Abdulhamid II comenzaron a finales del siglo XIX las masacres contra las aldeas de los armenios en Anatolia, el corazón territorial del Imperio Turco Otomano. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano y el llamado régimen de los jóvenes turcos, con Talal Pasha a la cabeza, vio que era la cortina perfecta que distraería al mundo, y detrás de esas cortinas ellos perpetraron el genocidio armenio de 1915. A renglón seguido, el Imperio Otomano ocupó Najicheván. Najicheván es un territorio
que también estuvo desde tiempos ancestrales habitado por armenios. Había armenios y también pueblos turcomanos como los azeríes, pero pertenecía a Armenia. También había sido parte del antiguo reino de Armenia. Y a partir de la segunda década del siglo XX, el Imperio Otomano entró a presionar para adueñarse de Najicheván. Los británicos lograron defender a los armenios, pero por poco tiempo. Finalmente, Najicheván pasó a manos de Azerbaiyán. Lenin terminó de convalidar ese traspaso y en pocos años los azerbaiyanos perpetraron la limpieza étnica que vació de armenios a Najicheván. Najicheván pasó a formar parte de Azerbaiyán por una decisión de Lenin. Stalin sería quien finalmente dejaría Nagorno-Karabaj, otro enclave transcaucásico. Transcaucasia es la región donde está la República de Armenia y donde está Azerbaiyán. Stalin dejó Nagorno-Karabaj a pesar de estar habitada por un pueblo étnicamente armenio y cristiano ortodoxo, dentro de un estado turcomano o túrquico y de cultura musulmana, ¿no? Pero existiendo la Unión Soviética, los armenios de Nagorno-Karabaj pudieron tener una existencia tranquila, el Nagorno-Karabaj, o sea, bajo el paraguas soviético, siendo tanto Azerbaiyán como Armenia parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no existía un peligro de exterminio y de limpieza étnica como los que ya había sufrido el pueblo armenio. Pero en la década del 80 del siglo pasado, cuando empezaron a ser evidentes los síntomas de disolución del Estado soviético, los armenios de Nagorno-Karabaj sabían que se venía sobre ellos un peligro muy grave. No querían ser armenios bajo un Estado túrquico y musulmán sin el paraguas soviético. Si desaparecía la Unión Soviética, ellos debían separarse de Azerbaiyán e integrarse a la República de Armenia. Por eso en 1988 tomaron las armas y libraron una guerra con el apoyo de la vecina República de Armenia contra el ejército de Azerbaiyán. Vencieron, ¿no? Y independizaron de hecho Nagorno-Karabaj, proclamaron la República de Artsaj, así la llamaron, y se apropiaron también con su victoria militar de los 7 distritos azeríes que rodean ese enclave montañoso. Se lo apropiaron para luego de negociarlo, devolverlo, pero en negociaciones en las cuales Azerbaiyán reconociera la independencia de Nagorno-Karabaj. Bueno, no fue eso lo que ocurrió. En el 2020, la pantalla de la pandemia, el mundo distraído por la pandemia de COVID-19, bueno, fue el momento oportuno para que Azerbaiyán, un estado rico sobre todo por el petróleo y el gas, con todo el apoyo de Turquía y con armamento turco y también israelí, o sea, un ejército muy poderoso, el de Azerbaiyán, se lanzó sobre el Nagorno-Karabaj y esta vez vencieron los azeríes. Se recuperaron los 7 distritos que rodean el enclave armenio y también gran parte del territorio propiamente dicho de Nagorno-Karabaj, incluida Shusha, que es la segunda ciudad más importante después de Stepanakert, que es la capital. Los armenios se quedaron con un pedacito de ese territorio, resistieron ahí con su milicia y con algunas tropas de la vecina República de Armenia. Pero ahora la guerra en Ucrania y la necesidad de Europa de reemplazar el petróleo y el gas que le compraba a Rusia por petróleo y gas que le va a comprar ahora a Azerbaiyán, le dieron la oportunidad perfecta, ¿no? Tras la pantalla, tras la cortina de la guerra en Ucrania, Azerbaiyán con apoyo turco
lanzó una blitzkrieg, una guerra relámpago, y acabó con lo que quedaba de la resistencia armenia, el Nagorno-Karabaj. ¿Qué pasó? A renglón seguido empezó este éxodo que está observando el mundo, una nueva tragedia del pueblo armenio, una nueva limpieza étnica contra ellos. Esta vez están siendo expulsados de otras tierras que habitaron desde tiempos ancestrales. Primero fue Najicheván, después fue las aldeas, las porciones inmensas de territorio armenio en la región de Anatolia, ahora también Nagorno-Karabaj se queda sin armenio.